Muy buenas tardes, doctora Adriana Solano, ¿cómo le va? Bueno, muy buenas tardes, Ivette. Mil gracias, muy bien, gracias a Dios. Todo Muchas marchando. gracias. Muchas gracias, doctora Adriana Solano, por aceptar nuestra invitación. La doctora Adriana Solano, la subdirectora de asistencia al cliente de la DIAN. Doctora Adriana Solano, ya tenemos muchos más acercamientos con la DIAN y hemos perdido un poco ese temor que existía antes, que nos llegaba una comunicación de la DIAN y, oh por Dios, ¿qué será? Sí, bueno, en realidad en los últimos años hemos venido emprendiendo una transformación con el fin de ser más cercanos con nuestros ciudadanos, cambiando nuestro lenguaje de comunicación, tratando de transmitir una imagen diferente, una forma de relacionarnos diferente con nuestros ciudadanos. Obviamente, pues los canales digitales han cobrado mucha más relevancia en los últimos años y por ello, cuando nos comunicamos por correo electrónico, ya no es como antes que de pronto solamente le llegaba una comunicación de la DIAN a una persona para ser requerida por alguna obligación incumplida o por el pago de algunos intereses o algo así, sino que ahora también simplemente nos estamos comunicando para recordar el cumplimiento de obligación, para recordarle que ya viene el plazo, para ser más cercanos desde antes de que se tenga que cumplir la obligación, para contarles también a nuestros clientes que tenemos nuevas herramientas, diferentes mecanismos para que puedan cumplir con sus obligaciones, no solamente para requerirles este cumplimiento. Sí, un poco más amigables, yo creería, ¿no, doctora Así Adriana? es, así Bueno, es. la idea de hoy es hacer pedagogía a propósito de la declaración de renta para personas naturales. Contémosles a los televidentes cómo quedó este calendario, doctora Adriana. Bueno, el 11 de agosto arrancaron los últimos plazos de vencimiento para que las personas presenten su declaración de renta por el año grabable de 2019. Esto no obstaba para que con antelación ya pues las personas hubieran presentado declaraciones. De hecho, hemos recibido ya más de 30.000 declaraciones antes de iniciar estos últimos plazos de vencimiento. Igual ocurre para las personas a quienes se les vence hasta octubre, que es nuestras fechas finales, pueden hacerlo desde ya. Esa es la invitación a que se anticipen, hagan las cosas sin esperar a ese último día de vencimiento. Esos últimos días, como lo decía, arrancaron el 11 de agosto para los NID que terminan en los dígitos 99 y 00. Vamos hasta el 21 de octubre, donde termina el último plazo de vencimiento para las personas cuyo NID finaliza en los dígitos 01 y 02. Aquí hay que tener cuidado que no se debe tener en cuenta el dígito de verificación. Perfecto. Doctora, y para este año 2020, lógicamente la declaración es con respecto al 2019. ¿Se presentan algunos cambios que hay que tener en cuenta? Bueno, pues aquí ya empieza a regir los cambios introducidos por la Ley de Financiamiento, Ley 1943, que si bien fue derogada, estuvo vigente para el año grabable 2019, que es el que estamos declarando en este momento. Entonces, cambios fundamentales, simplemente se redujo la tipificación de las cédulas o de las fuentes de ingresos a través de los cuales se hace la depuración de la renta para la presentación de la declaración. Antes teníamos 5 cédulas o 5 fuentes de ingresos a través de los cuales se hacía la depuración. Ahora solamente son 3. La cédula general, donde incluimos las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Luego tenemos una segunda cédula donde están las rentas de pensión y una tercera cédula donde están las rentas por dividendos y participación. Muy bien. ¿Quiénes deben presentar la declaración de renta, doctora Adriana? Bueno, conforme con los topes establecidos, que estos se hacen la actualización según la VT, el valor de la VT por cada año. En el diciembre del año pasado se definieron estos topes actualizados, teniendo en cuenta que si alguna persona tuvo un patrimonio bruto superior a 154.215.000 pesos, debe presentar la declaración de renta.
En el patrimonio bruto no hay que descontar las deudas. Si usted tiene un apartamento de 155 millones y debe 150 millones, debe declarar porque su patrimonio bruto supera los 154 millones 215 mil pesos. En el caso de los ingresos, si una persona obtuvo unos ingresos brutos iguales o superiores a 47 millones 978 mil pesos acumulados durante el año 2019, entonces le nace la obligación de presentar la declaración. También aquellas personas que hayan efectuado compras con tarjeta de crédito o con cualquier otro medio de pago, también para un valor acumulado igual o superior a 47.978.000 pesos, deberá cumplir con la obligación. Y por último, quienes hayan efectuado movimientos o transacciones en sus cuentas bancarias o CDT por un valor acumulado igual o superior a 47.978.000. Estas condiciones son excluyentes, es decir, si no tuve el patrimonio, pero sí tuve los ingresos, entonces debo declarar. O si no tuve el patrimonio, tampoco tuve los ingresos, pero sí tuve compras por un valor acumulado superior a los 47 millones, debo declarar. Normalmente uno acude a los contadores, doctora Adriana Solano, subdirectora de asistencia al cliente de la DIAN, pero ustedes este año también han hecho una propuesta de que cada uno pueda hacerlo. ¿Cómo es ese mecanismo y dónde se puede acudir? Bueno, también en nuestra meta de ser más eficientes, más cercanos y de facilitar el cumplimiento de esta obligación, hemos dispuesto una serie de herramientas bajo la campaña Hazlo tú mismo, una campaña que busca brindarles a todos los clientes de todos los tipos pues bueno, de educación, la facilidad. Hay una herramienta interactiva, Hazlo tú mismo se llama, que encuentran en nuestra página de la DIAN. Con esa herramienta, cada persona con sus propios datos puede verificar e identificar si debe o no presentar la declaración de renta y, de ser así, cuáles son los pasos que debe cumplir en adelante para llevar a feliz término esta obligación. Esta herramienta la pueden usar de forma conjunta con el programa Ayuda Renta, un programa que ya se ha venido posicionando dentro de todos nuestros ciudadanos, pues ya lleva más de 10 años funcionando. Es un archivo Excel que también descargan desde nuestra página web en el micrositio de renta, y este programa Ayuda Renta les va a ir orientando sobre qué información deben ir incluyendo en cada uno de los campos del formulario hasta llegar al resultado final de la declaración elaborada. También tenemos la información exógena reportada por terceros, una consulta a quien cada persona puede acceder con su cuenta de usuario en los servicios en línea de la DIAN, ya que esta es una información que goza de reserva y que solamente debe ser vista por el propietario de cada información. Entonces, esta información también les va a orientar y les va a dar un insumo muy importante para elaborar la declaración. Y por último, tenemos ya también la declaración sugerida, una declaración que la DIAN ya ha armado conforme con los valores que nosotros hemos recibido a través de esta información exógena que reportan las diferentes personas y organizaciones. Entonces, el año pasado hicimos un piloto, ya te cuento dónde está. Hicimos un piloto el año pasado con cerca de 900.000 declaraciones. Este año la tenemos para más de 3 millones de personas. También lo van a encontrar, al igual que la consulta de la información exógena, ingresando con su usuario y contraseña a los servicios en línea de la DIAN. Al ingresar al servicio de diligenciamiento de la declaración, les va a aparecer el mensaje si tienen la declaración sugerida, si quieren trabajar a partir de ella o si quieren generar de ceros un nuevo borrador. No es obligación hacer uso de esta declaración sugerida. Si hacen uso de ella, igual también pueden editar alguno de los valores que les parezca no corresponden con su realidad, porque pues obviamente, reitero, esta información es a partir de lo que nos reportan las diferentes organizaciones y personas. Entonces, si hay algún error, pues también vamos a depender
de que estas organizaciones o personas corrijan esta información. Claro que sí. Es importante, doctora Adriana Solano, decirle a nuestros televidentes que aquí el cumplimiento de presentar la declaración no es igual, o digamos, es un paso, pero no significa que todas las personas tengan que pagar la declaración, pero hay que presentarla. Exactamente. Bueno, ante el Estado, a nivel fiscal, se cumplen dos tipos de obligaciones. Una, la obligación formal de presentar la declaración y otra, la obligación sustancial de pagar cuando hay lugar a ello. Entonces, lo primero es determinar si está obligado a presentar la declaración. Al presentarla o al elaborarla, se pueden generar tres escenarios diferentes. Un escenario, y es que fruto de la depuración de los costos, las deducciones, las retenciones que le hayan practicado, la persona deba realizar algún tipo de pago de acuerdo con las tarifas establecidas y de acuerdo pues con esta depuración que haya realizado. Ese es el escenario, digamos, más conocido o la tendencia a pensar que si se declara hay que pagar. Pero hay otro escenario y es que fruto de esa depuración, de esos ingresos, menos los costos, las deducciones, menos las retenciones en la fuente practicada, los anticipos que tenga, los ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas, al realizar todos esos cálculos puede que no le dé un valor de impuesto a pagar. Simplemente su tarifa o su resultado sea del 0% porque las tarifas se aplican de un cierto valor en adelante. Y el tercer escenario, aún más favorable, es cuando fruto de esa depuración, de esa resta de costos, deducciones, retenciones y demás, se genere un saldo a favor del contribuyente o del declarante, que en este caso podrá ya sea solicitarlo para que le sea devuelto o lo podrá compensar con otra deuda de otra declaración que tenga o de otra obligación que tenga con la DIAN, o en tercer lugar, podrá simplemente conservarlo y llevarlo como un colchón, digámoslo así, en la declaración del año siguiente y con esto también reducir el posible impuesto que tenga dentro de un año que paga. Bueno, efectivamente, creería yo que ninguno hemos sido ajenos a este tema de la pandemia y ustedes desde un principio hicieron estos acuerdos y generaron esta solicitud de devolución que lo hemos visto en los medios que fue bastante grande, digamos. Pero si en estos momentos alguien debe hacer el pago de ese impuesto y no tiene el recurso, ¿va a haber alguna facilidad, doctora Adriana? Bueno, lo importante es que presente la declaración para que no genere después pagos adicionales por conceptos de sanciones de extemporaneidad. Si se presenta la declaración, hay que hacer algún pago y no se cuenta con el recurso para ello, en el momento en que se presente esa declaración deberá liquidar los intereses de mora correspondientes. Y esos intereses pues obviamente van a ir transcurriendo en el tiempo. Obviamente también existen mecanismos de facilidades de pago. Esto es diferente a devoluciones. Hay temas también de facilidades de pago abreviadas, pero esto ya también depende del monto al que corresponda el impuesto que se debe pagar y pues el cliente podrá dirigirse efectivamente a la dirección seccional y establecer con el área de cobranzas, en este caso, un acuerdo de pago. ¿Aún están recibiendo devoluciones, doctora Adriana? Claro, claro, porque en realidad, pues como las obligaciones siguen presentándose, las declaraciones siguen presentándose, digamos que las personas jurídicas incluso presentaron su declaración de renta ahorita en el mes de junio. Entonces, pues ellas hasta ahora están empezando a tener firmeza de su declaración y pueden estar hasta ahora solicitando sus devoluciones de saldo a favor. Esto es una mecánica constante. Lo que se hizo a raíz de la pandemia fue dar un poco más de información porque la gente no hacía uso de este mecanismo, no hacía uso de este recurso, los saldos a favor estaban allí presentes, entonces lo que se hizo fue darle un poco más de visibilidad
a esta herramienta hacia nuestros ciudadanos y además establecer un procedimiento de análisis mucho más abreviado para efectos de poder generar ese flujo de caja que necesitan los ciudadanos en este momento. Doctora Adriana Solano, subdirectora de asistencia al cliente de la DIAN, muchas gracias por esta pedagogía. Definitivamente necesitamos funcionarios que se acerquen al contribuyente, que se acerquen a la comunidad para que podamos tener realmente y resolver todas estas dudas. ¿Algún mensaje para quienes nos están viendo y sobre todo para motivar esa cultura del pago de impuestos? Bueno, claro que sí. Bueno, recordar que este es un deber solidario que tenemos todos como ciudadanos. Y en estos momentos donde el país necesita tantos recursos para poder abastecer los gastos en salud, en infraestructura, en educación, pues nuestra colaboración, por mínima que sea la que podamos dar cada uno como ciudadanos, es importante porque con esto es que en realidad estamos contribuyendo al país, al que el país tenga los recursos necesarios para atender todas nuestras ciudadanas. Entonces, esto es un tema de dar y también de recibir. Ese es nuestro deber solidario como ciudadanos. Bueno, y atentos entonces a las fechas para que no nos vamos a quedar, ya como nos dice usted, estamos es en las fechas límites, que no nos vamos ya a coger extemporaneidad. Así es. Estar atentos, visitar nuestra página web, todas nuestras herramientas, el chatbot para preguntas y respuestas con inteligencia artificial, los estamos atendiendo 7x24. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Adriana Solano. Éxitos por allá en Bogotá. ¿Cómo está el clima? Bueno, pues un poquito variable, pero ya está un poco saliendo el sol al menos. Bueno, muchas gracias a usted por acompañarnos. Televidentes, regresamos.